Muy buenas noches a todos y bienvenidos a otro capítulo de Plan Piloto. Y aquí en marzo, y bueno, no sé si ya se enteraron, pero en Agricultura TV ya somos 100.000 seguidores, así que muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Los invito a todos, si es que aún no nos sigue, a seguirnos en nuestro canal de YouTube como Agricultura TV y también a sintonizarnos todos los miércoles de 20 a 21 horas a través del canal 182 de Zapping TV. Y hoy día, para empezar este tremendo programa, traigo un tema que hace rato que no hablábamos y que está súper en boga y que, cómo no, se lo vamos a traer aquí a todos nuestros televidentes de Plan Piloto. Nos acompaña Álvaro Pacheco, arquitecto de Civita, socio también de Arquitectura Sustentable. ¿Cómo estás, Álvaro? Bien, Connie, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, primero, por venir a hablar de este tremendo tema. Lo hablábamos fuera de cámara, Álvaro, el tema de la sustentabilidad hoy día es un tremendo tema, pero primero contextualizar a todos nuestros televidentes, saber un poco de ti, cuándo llegas a este tremendo mundo de la arquitectura y también cuándo creas como socio Civita. Muchas gracias. Gracias por esta nueva invitación. Tuvimos el año 2019 acá en la radio para la COP25, hablando de la arquitectura sustentable. Llevamos trabajando en temas de sustentabilidad ya casi 20 años. Ha sido un proceso bien interesante porque obviamente en el proceso que uno va conociendo y especializándose, el tema sigue creciendo y mejorando. Claro, hace 20 años atrás no tenía el mismo boom que existe hoy día, me imagino. Exactamente. Hay muchos temas que se dan por sentado, ¿cierto?, en algún momento, pero con el paso del tiempo hay muchas tecnologías que empiezan a cambiar esto. Si bien los conceptos básicos se mantienen, pero en la medida que uno va avanzando y diseñando y construyendo, uno se va encontrando con nuevas formas también de ir mejorando todo el rubro de la arquitectura sustentable. Claro, de alguna forma en estos 20 años también se ha hecho más necesaria porque de alguna forma ha empeorado un poco el tema medioambiental y se ha generado mucha más como conciencia en el rubro, creo, que hace 20 o 15 años atrás. Exactamente. Mira, la verdad es que la arquitectura en sí es esencialmente sustentable. O sea, no podemos, en algún momento los arquitectos nos perdimos y dejamos de ver la arquitectura sustentable, pero la arquitectura nace desde el lugar, desde el contexto. El hombre, cuando deja de ser nómade y se instala, trabaja en su lugar con ciertos elementos de la naturaleza que tiene en la mano. O sea, la arquitectura vernacular que viene del lugar doméstico, donde viene la palabra, es una forma de construir que tiene que ver desde el lugar con las características de la persona y de la sociedad en ese momento. Wow, y por lo tanto, claro, o sea, en algún momento nosotros empezamos a traer ciertas características de otros lados, ¿cierto? Y ahí como que nos perdimos un poco, pero como te digo, la arquitectura básica, vernacular, es una muestra de cómo el hombre siempre miró primero a su contexto, su entorno, y de ahí trabajó. Ese podría ser como el origen, básicamente, de cómo entra la sustentabilidad. ¿En qué momento nos perdimos, Álvaro? ¿Cuándo crees tú que dejó de ser quizás un tema relevante en la arquitectura y cuándo volvemos? Porque me imagino que también te lo preguntaba, quizás la pandemia influyó un poco, nos generó un poco más conciencia. ¿Cuál es este punto de inflexión donde empezamos de nuevo a tomar la sustentabilidad como parte de la arquitectura? Mira, yo creo, es una opinión muy personal, pero yo creo que la arquitectura cambia cuando empezamos a traer códigos y cánones estéticos de afuera. Es decir, un edificio, claro, por ejemplo, los grandes edificios de oficina acá en Santiago tienen mucho de la imagen de estos edificios cristalados de Chicago, Nueva York, que tiene un poco que ver con la variable térmica en Santiago, que es básicamente un clima templado cálido, y por lo tanto todos estos edificios acristalados que no solamente tienen una ganancia térmica innecesaria al interior, ¿cierto?, que además después hay que gastar energía para sacar esa temperatura, o sea, es algo muy curioso. Nos perdimos en ese aspecto porque no supimos leer cuáles son las condiciones de la geográfica, climática, de presión, de humedad, etc. Y yo creo que hoy la pandemia nos ayudó de alguna forma a entender que no solamente las variables en términos de habitabilidad, no solamente tienen que ver con temas de temperatura, sino también de ventilación, por ejemplo, ¿cierto? De espacios, de espacio entre las personas, etcétera,
que de alguna forma también hacen que los lugares sean mejor habitables y sean más sanos, al fin. Claro, o sea, por lo que resumo de todo lo que nos cuentas, la sustentabilidad primero nos da una habitabilidad más como confortable en nuestro lugar, pero también podría llegar incluso a largo plazo, entiendo, a ser hasta más rentable o más económica para algunos proyectos, casas, edificios, etcétera. O sea, si nosotros planeáramos nuestra arquitectura sustentable desde el día 1, con este problema, por ejemplo, de que se generan temperaturas que después hay que invertir en sacarlas, como el aire acondicionado, que es absurdo, es verdad. Si lo hiciésemos así, entonces podríamos ahorrar en el largo plazo, podríamos tener una sensación más amigable con el proyecto habitable. Sin duda. Yo creo que una de las formas que la arquitectura vuelve a su esencia sustentable, como te comentaba, tiene que ver con optimizar ciertas formas y ciertos recursos del lugar. Es decir, la arquitectura sustentable tiene básicamente dos áreas de estrategia. Una que es la estrategia de tipo pasivo y estrategia de tipo activo. La estrategia de tipo pasivo, por ejemplo, en el caso de Santiago, es protección solar, ¿cierto? Con los calores que hacen acá, claro. Quebrasoles, buena aislación térmica, ventilación. Santiago se ventila desde el sur poniente, por lo tanto hay que pensar cómo tomamos esta corriente, ¿cierto? La usamos y la trabajamos de manera de generar ciertas convecciones, ventilación por convección, qué sé yo. Esas son estrategias de tipo pasiva, que tú las implementas una sola vez en tu construcción y se mantiene. Y luego vienen las estrategias de tipo activas, que ahí tienen paneles fotovoltaicos, reutilización de aguas grises, calefacción de agua caliente solar, etc. Claro, ahí hay más opciones hoy en día. Exactamente. Entonces, como tú dices, hay ciertas características de la arquitectura sustentable que en algún momento pueden tener cierta inversión inicial mayor, ¿cierto? Un CAPEX inicial mayor, pero porque finalmente, objetivamente lo tiene, pero claro, estamos hablando de un largo plazo, que es así. Es como nosotros tenemos que tomar las propiedades, o sea... Exactamente, es decir, no hay que pensar la arquitectura o la construcción como un fin, sino que el fin son los habitantes. O sea, tú construyes una casa, un edificio, una industria, ¿cierto? Y luego tienes que pensar cómo se va a usar. El habitante es fundamental. Sin el habitante, la arquitectura deja de tener su fin. La sustentabilidad no es un fin en sí mismo, es para el habitante, para que tenga condiciones básicas de ventilación, como te digo, de temperatura, de humedad, de todo lo que signifique que sea un ambiente sano para la persona que la habita. Claro, porque, y también lo hablábamos, pero hay mucha gente que cree que el edificio llega, se construye y listo y ya está. O sea, los arquitectos, y hay 800.000 personas entre medio, entre que se piensa el proyecto y se construye, pero ustedes entran al inicio, o sea, 3 a veces 4 años antes de que el edificio esté construido, ustedes ya están teniendo que pensar y visualizar todas estas variantes que... Claro, me imagino que la pandemia que nadie se esperaba fue un tremendo también como, ok, hay que hacer esto más habitable porque nos dimos cuenta que podía pasar en cualquier momento. ¿En qué punto estamos entonces? ¿Por qué es tan importante la sustentabilidad hoy día en la arquitectura? ¿Ayudó un poco también el darnos cuenta que necesitamos espacios habitables? Sin duda, yo creo que el hecho que podamos tener ciertas características de habitabilidad que no están bien resueltas, porque... Como dices tú, claro, los arquitectos tomamos los proyectos desde mucho antes, ¿cierto? Sí, porque es difícil igual. Claro, y normalmente hay un tema con el mandante. El mandante te genera ciertas características, tu proyecto, ¿cierto? Rentabilizar, ¿cierto? Cantidad de unidades, metros cuadrados, etc. Pero la variable del arquitecto, o de la arquitectura, hablando de un fin mayor, la arquitectura es hacer de esos espacios no solamente un lugar que puedas vender, ¿cierto? Rentabilizar, sino que tenga todas las condiciones que el habitante, que va a ser finalmente el que va a vivir ahí, ¿cierto? Pueda tener después todas las variables para poder crecer en su familia, en el caso de la vivienda no es un fin en sí mismo, es un espacio de tiempo, que los niños crecen, ¿cierto? Probablemente esa familia se va moviendo. Antes las familias nacían en un lugar y morían ahí mismo. O sea, hoy es muy distinto y por lo tanto la vivienda hay que verla como un proceso, no como un fin. Y en ese aspecto creo que es muy importante mirar al arquitecto, que tiene que ir de la mano con el mandante, con la persona que te dice, mira, sabes que no sé este proyecto. Entenderse bien y plantear quizás también sus nuevas propuestas, yo creo. Exactamente, no tenerle miedo a las nuevas tecnologías, al trabajo, por ejemplo, me parece súper interesante. Ahora estuvimos hace poco en México y en Colombia viendo características de sustentabilidad y generando algunas conexiones ya comerciales,
de cómo la arquitectura modular, por ejemplo, sí que va a ser un tema súper interesante. Yo creo que esto es un tema que y se ha desarrollado harto últimamente con robots que generan sus propios bloques. Exactamente, y acá en Chile también tenemos grandes ya empresas que están trabajando, por ejemplo, con paneles prefabricados, ¿cierto? Entonces, nosotros como arquitectos proyectamos la vivienda, la casa, la construcción, lo que sea, ¿cierto? Esa obra se modula, ¿cierto? Y se envía en un camión hacia la construcción. ¡Qué agrado! Viene, exactamente, viene con un plan de instalación, ¿cierto? Claro. Esto va acá, esto va allá. Primero ahí tienes muchas ventajas. Primero, que generas muy poco residuo de construcción. O sea, no tienes despunte, no tienes restos. Merma en el fondo. Merma, ¿cierto? Y por lo tanto eso te hace que generes menos residuo en tu construcción. Súper importante el tema de la arquitectura, cómo hacerlo. Luego, normalmente son construcciones en seco, no requieres agua. Entonces también tiene un tema de evitar también un consumo de agua excesivo, ¿cierto? Y de factibilidad de construcción en quizás lugares que hoy día en Chile no tenemos tanta agua. Claro. Exactamente. Tienes también el tema de que como lo envías en un transporte, ¿cierto? Todo lo que es la parte de movimiento del producto también es bien medido. Entonces, son construcciones inteligentes, en menos tiempo, hace que la mano de obra de los trabajadores se especialice. Entonces, es una ganancia importante. Entonces, eso yo creo que es una clave como para poder proyectar la sustentabilidad aquí en adelante, al menos en Chile y en el resto de Latinoamérica, como ya lo están haciendo países como Colombia y México. Me gusta ese concepto de como de construir de forma inteligente. Y ahí entonces, ¿cómo unimos todas estas variables? Porque ya hablamos de la sustentabilidad de la arquitectura, pero ¿cómo entonces agregamos la eficiencia energética, el poco uso de residuos? ¿Cómo hacemos que todo esto sea lo más óptimo posible? Porque, por ejemplo, y un paréntesis chico, también estuve hace poco en México viendo un par de obras y me llamó mucho la atención que sobre todo en Tulum, que es donde estuve, la misma arenilla que tenían en las plazas, en cualquier lado, la hacían la pintura final después de los edificios, la molían, hacían una especie de polvillo y después todas las edificaciones las pintaban precisamente con toda la tierra misma que tenían y que tenían en el exceso en el fondo. Entonces lo encontré increíble, me pareció muy entretenido y claro, tenían esta sustentabilidad y cuando yo les pregunté era como la idea es que todo esto sea sustentable, lo sacamos de la tierra para la tierra, o sea, un concepto muy interesante. Entonces, ¿cómo unimos todos estos factores para poder generar este concepto final? Mira, yo creo que el hecho de poder utilizar los materiales del lugar es un poco lo que, como la base de la arquitectura sustentable. O sea, claro, de ahí parte, me imagino. Por ejemplo, yendo a un caso extremo de la arquitectura vernacular, por ejemplo, en el Ártico, el iglú es una construcción que se hace de mampostería a partir de un material que está ahí, ¿cierto? Y se construye esta construcción en hielo. Es imposible pensar un iglú en África, por ejemplo. Claro. ¿Me entiendes? Entonces de ahí te empieza a hacer sentido que esa arena, ¿cierto?, que ocupan es porque es de ahí mismo. O sea, no estamos pensando, vamos a tener que recorrer 2000 kilómetros para ir a buscar esa arena que está en el otro lado. No sería viable. Un poco ese es el sentido. Y lo mismo que todas las construcciones que tienen que ver con temas de sustentabilidad tienen que, como te digo, situarse en el lugar y ver con qué recursos tengo para poder trabajar. Entonces, madera, si estamos en el sur. Exactamente, justamente. Entonces, por ejemplo, el tema de la eficiencia energética también se hace fundamental. Por definición, la eficiencia energética es el menor consumo de energía que tú puedes hacer para desarrollar una actividad. Claro, que es como la madre de la sustentabilidad. Claro, o sea, nosotros tuvimos el año 2018 la posibilidad de construir las primeras oficinas carbono neutral en Chile. Fue un proyecto muy interesante que trabajamos de la mano de la propietaria, Catherine Koffer, que agarramos una casa aquí en Providencia, General del Canto, y reutilizamos toda la madera de la casa, transformamos en puerta, en escalera. O sea, hicimos un trabajo de reciclaje de la estructura. Luego implementamos sistemas de arquitectura pasiva, como te comentaba, aislación térmica, paneles aprovechando el viento, el sol, todo etc. Y además estrategias activas, entonces consideramos poner paneles fotovoltaicos que nos permiten que hagamos un ahorro de carbono neutral, de gas de efecto invernadero de 5,4 toneladas al año. Wow. Eso significa por casa, imagínate todos lo hiciésemos. Imagínate que en el fondo esa construcción en sí misma es una industria de energía. No solamente las oficinas consumen la energía que se produce,
sino que además lo que nos sobra se lo vendemos a la red a través del sistema Net Billing, que es súper interesante. Solamente el edificio consume energía en los meses de junio y julio, un delta, que son los meses en que tenemos menos radiación, pero el resto del año... Y que menos sol necesita más energía. Exactamente, pero imagínate que tienes una inversión mayor, importante al principio, pero después es un edificio que vive solo, que no solamente consume, sino que también desarrolla y entrega. Entonces es importante verlo desde ese punto. Álvaro, y antes de ir cerrando, porque aquí el tiempo pasa volando, yo te dije que se nos iba a pasar volando. Una estrategia rápida, hay muchos arquitectos que nos ven, mucha gente del rubro y quizás también, porque no, ya que estamos en marzo, muchos nuevos estudiantes de arquitectura que te están escuchando, que les interesa la sustentabilidad. Si tuviésemos que tener una estrategia o tips para quienes están desarrollando nuevos proyectos y quieran implementar la sustentabilidad, ¿cuáles son los 3 tips que podríamos dar? Y después de eso te dejo también a tu cámara, por favor, tus redes sociales, página web y dónde pueden encontrar a Civita. Ya vamos a estar pronto con nuevas entrevistas, pero me imagino que muchos quedaron con ganas y dónde los podemos encontrar. Muchas gracias. A tu cámara, por favor. Bueno, yo creo que lo primero es reconocer primero al habitante. Es clave que los arquitectos entendamos cuáles son las características del habitante en términos sociales, culturales, cómo las personas van a habitar el espacio, qué es lo que ellos necesitan, y luego ver hacia el lugar donde están, cuáles son las orientaciones, cómo queremos ganar de sol, cómo queremos evitarnos del sol, cómo queremos ventilar, cuáles son los lugares de encuentro, etcétera. Tiene que haber un sentido bien, en el fondo, espacial, claro. Y también energético en el lugar que sea coherente. ¿Y dónde los podemos encontrar? ¿Dónde podemos preguntarte de todos estos temas que nos pueden llamar un poco la atención? Bueno, nosotros nos pueden ubicar en nuestra página web www.civita.cl, nuestras redes sociales, @Civita Arquitectos en Instagram y en Facebook. Y nosotros estamos ubicados acá en Pedro Valdivia Norte, Los Conquistadores, así que también bienvenidos a todos los que quieran conocer un poco más de nosotros y también podamos llevar la sustentabilidad a un camino mayor, que es lo que nos va a poder salvar o al menos evitar alargarnos un poco el proceso. Sí, Álvaro, tu regalo de Marley Coffee, uno de nuestros auspiciadores que lo hace posible. Muchas gracias por venir, espero que lo disfrutes. Espero tenerte muy pronto porque me imagino que todos quedaron con muchas dudas sobre la sustentabilidad y el tremendo camino que hay que recorrer junto a todos los del rubro para poder implementarlo. Así que usted ya sabe, www.civita.cl con C y con B corta, ¿no? Con CI, B corta I, TA, que significa ciudad en latín. Perfecto. Ahí va a poder encontrar toda la información, comunicarse con Álvaro y saber todo lo que viene en el tema de la sustentabilidad. Nosotros ahora vamos a nuestra primera pausa comercial y ya volvemos. Hola, Amanda Müller por acá. Bueno, les vengo a recomendar Firma Virtual, esta herramienta maravillosa que nos hace que nos olvidemos de esas largas filas de espera en la notaría y podamos firmar nuestros documentos a través de nuestro computador desde cualquier lugar y nos olvidemos de esas filas y largas esperas en la notaría. Así que les súper recomiendo Firma Virtual, una atención rápida, cercana y eficiente. Y ya estamos de vuelta después de esta pequeña pausa en el segundo bloque en el capítulo de hoy. Y en este bloque venimos a hablar de nosotras, de las mujeres y de nuestro posicionamiento durante los últimos años en este rubro inmobiliario un poco estigmatizado a veces y que también estaba a cargo de hombres por muchísimos años. Y para eso nos acompaña Lili Tavares. ¿Cómo estás, Lili? Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Esa es tu cámara para que puedas ahí saludar a todos nuestros televidentes. Y bueno, broker de RE/MAX Synergy. Soy broker y owner de una de las 39 oficinas que tiene RE/MAX en Chile. Perfecto. Primero, eso, presentarte a todos nuestros televidentes, cómo llegaste a este mundo y hablar de eso, de nosotras, de cómo hemos tomado cada vez un poco más de posición en el rubro inmobiliario y cómo hemos estado ya abarcando todas las áreas dentro del rubro. ¿Cómo llegué a este rubro? Llegué de la manera más inhóspita, ni me lo explicaba, pero llegué a un negocio que efectivamente era de muchos hombres, pero ya había bastantes diferencias con los orígenes en el 70, 80.
Y hoy por hoy fui agente muchos años y después me volví broker, dueña de oficina. Perfecto. Junto con otra mujer y un caballero que son mis socios, pero lideramos una oficina que está compuesta por el 75% de mujeres. ¡Wow! Muy mujeres. Y este número también se acompaña con los números de los 75 mejores agentes de RE/MAX, de los cuales el 75% son mujeres. Ah, imagínate. O sea que esto es una tendencia. Exacto. Es En una RE/MAX tendencia. tienen ya incorporadísimo entonces el implementar y el dejar a la mujer desarrollarse en este mundo del rubro inmobiliario, pero básicamente, ¿cómo crees tú que te ha servido trabajar con más mujeres que con hombres? ¿Ves alguna diferencia o simplemente crees que es algo cultural que tenemos que ir durante el tiempo un poco como normalizando? Mira, yo creo que eso es normal. O sea, eso de decir que era un negocio de hombres, sí, bien, era lo común, la costumbre. Exacto. Pero es un negocio que en las mujeres nos da muy bien, por un tema de servicio, de detalle. Claro, pero en general siempre la mujer ha estado en esta parte más comercial, que claro, se nos da más bien, pero en cargos como el tuyo, por ejemplo, ya como jefa de una sucursal, a cargo de personas, en cargos un poco más estratégicos, antes era menos visto. O sea, sigue siendo hasta el día de hoy, y en las noticias salió hace como unas semanas atrás, que claro, que todavía existe esta diferencia entre los cargos importantes entre hombres y mujeres, pero tú eres la que derriba el mito, básicamente, de que es absolutamente posible. Recientemente acabamos de llegar de la Convención Internacional de Las Vegas y eso fue una de las cosas que se habló. Cómo fue uno de los temas, fue cómo se ha incorporado a la mujer en este negocio y cómo se ha derribado todos estos estigmas o todas estas creencias que habían. Y de hecho, en nuestro equipo hay mujeres que están en una segunda oportunidad, que estaban de mamá o estaban en casa, que ya no están trabajando en su carrera. Exacto. Muchas profesionales, otras no, pero que encontraron en esto la pasión, el dinero, obvio, el empoderamiento y sobre todo el hacer algo nuevo. Y la flexibilidad que te da también el rubro, o sea, el poder ser madre, cuidar a tus hijos, poder estar desde tu casa quizás también y trabajando, generando ingresos de forma segura, básicamente. De hecho, si empezamos a ver las redes sociales, ahora las redes de las agentes, lo más común que se ve es el tema de las redes con los niños. O sea, cómo las familias incorporan este rol nuevo de ser mamá y ser mujer power. Exacto. Y que las dos la puedes llevar de la mano. Nos pasa, me imagino, a las dos, somos las dos madres, así que la idea es señor, que... exactamente. Y también yo creo que quizás la idea es darle ese mensaje a todas las mujeres que a veces creen que es un poco más complicado, que no es para ellas, que no se puede. ¿Cómo poder también explicarle a todas que se puede compatibilizar el tener altos cargos, el tener un nivel de trabajo relativamente como duro, pero a la vez también en este rubro inmobiliario nos da ese espacio, ese poder generar nosotros la calidad de tiempo, el coordinar nuestro tiempo? ¿Cómo lo ves desde esa parte? Mira, para mí es súper fácil porque yo vengo de una familia donde tenía una abuela super power, que lideró el negocio, donde tenía una mamá también super power, que también lideró el negocio junto a papá. Naciste más o menos. Entonces nací con esa, para mí es normal. Que me digan que no es normal es así como que, pero es normal. Y lo ves día a día cuando de repente ves a chicas que trabajan con nosotros y que inicialmente empezó como bueno, vamos a ver, y hoy por hoy es su rol, o sea, está absolutamente empoderada, totalmente arraigado, y es mi profesión y es lo que hago y lo hacen maravillosamente y en muchos casos ganan más plata que la pareja. Exacto. Ojo con eso. Que ese es otro tema también, ¿eh? No vamos a entrar en ese tema en este programa porque no, es un poco complicado personalmente, pero yo creo que ese es otro tema, en que la mujer empieza a entrar y en algún momento empieza a superar quizás al promedio de muchos hombres hoy día. De hecho, hoy por hoy la número 1, o sea, para el 2022 es mujer. Imagínate. A nivel de RE/MAX. Entonces, claro, y ser la número 1 en RE/MAX, que es una empresa que tiene presencia en muchísimos 119 países. Imagínate, en casi todos, con muchas oficinas dentro de cada país también, con mucho equipo de vendedores, ser la primera debe ser algo... Es increíble, ser la primera a nivel de Chile, para ella es un tema, y porque es súper rico, o sea, corrompes cualquier esquema.
Le mandamos ahí nuestras felicitaciones desde Plan Piloto, pero bueno, ¿y cómo ves entonces que se proyecta hasta a este 2023? La pandemia, Lili, también hizo que muchas mujeres tuviesen que empezar a trabajar por necesidad o etcétera. Se amplió mucho el rubro también hubo en pandemia otros que salieron porque no estaban haciendo las cosas, digámoslo, de la mejor forma. Pero ¿cómo proyectas este 2023, tanto en el rubro para ustedes como viene RE/MAX y también en invitar a las mujeres a emplearse, a trabajar en este rubro, ya que, como decíamos, es uno de los pocos donde se puede complementar el estar en la casa y generar buenas rentas? Efectivamente, mira, de hecho, RE/MAX tiene más de 15 años en Chile, pero RE/MAX Synergy arrancó con la pandemia. Nosotros arrancamos justo 2 meses antes de la pandemia. Perfecto. Como oficina. Justo. O sea, sabemos lo que es pasar la pandemia. Pero ¿cómo vemos el 2023? Mira, el negocio se ha demostrado y con las últimas noticias y todos los movimientos que hay a nivel mundial, lo único que hace es garantizar más que el mejor refugio económico es el ladrillo. Y a pesar del tema de las tasas, del tema de la incertidumbre o todo lo que está pasando con... Que es circunstancial, básicamente. Exactamente. Va a pasar. Y que si bien veníamos unas tasas muy bajas, ahora estamos en unas tasas normales promedio si evaluamos los últimos 10 años. Exacto. Al mismo promedio del 2014, por ejemplo, 2015, sin ir más lejos. Y vemos un UF que viene bajando. Exacto. Vemos una inflación que se está controlando. Entonces, no hay mejor opción en Chile que las bienes raíces, y es a nivel mundial. O sea, las personas más ricas del mundo invierten en bienes raíces y los señores están bien informados. Exacto, y no es porque sí. Y quizás también no te pasa que hoy día la mujer ha entrado un poco más a este mundo del inversionista inmobiliario, que también antes era absolutamente de hombres, y hoy día hay más mujeres invirtiendo, más mujeres atreviéndose. ¿Qué llamado también le haríamos? Porque, perdonen los hombres, pero nosotras somos mucho más ordenadas para pagar. Tenemos una conciencia también de nuestros gastos y de qué podemos arriesgar o qué no podemos arriesgar. O sea, somos mucho más estables en ese sentido. Entonces, invitar quizás también, o cuál sería tu mensaje a todas estas mujeres que hoy día se quieren acercar a las inversiones, que quieren comprar un departamentito para sus hijos, para mejorar su jubilación, quizás solo por invertir. ¿Cómo las llamarías y las atraerías a invertir? De hecho, en la oficina tenemos una división justamente de inversión. Y una de las cosas que nos ha llamado mucho la atención es las personas que vienen para ver cómo hacen un plan de inversión, inclusive para pensar en la universidad de sus hijos. Imagínate, por eso, a largo plazo. En el fondo. Cómo pensar en la universidad de sus hijos, cómo pensar en el retiro, cómo pensar en complementar la jubilación. Y es increíble como día a día son más las personas que se acercan a buscar. Y sí, el dato es mayor de mujeres que de hombres. Imagínate. No es mentira. O sea, tanto de agentes como de personas interesadas de las consultas. Y la mujer toma un rol fundamental en la toma de decisión. Toma un rol fundamental. O sea, es increíble como lo marca. Pero, mira, todos los días lo vemos que los clientes que han comprado con nosotros o que han hecho un plan de inversión, al año te llaman y te dicen qué más puedo comprar. Claro. O sea, en qué más puedo invertir. Esto va bien. Ya entendí, ya me funcionó, ya estoy claro de cómo funciona. Claro, porque nosotros somos asesores. ¿Okay? Entonces nosotros lo que buscamos como RE/MAX es dar un servicio de calidad. Y parte de eso también es llamar a nuestros clientes antiguos y preguntarles, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Exacto. ¿Cómo va? Así está tu inversión. Acompañar al cliente y no solo abandonarlo una vez que compra, que al final eso es lo peor que uno puede hacer, porque básicamente no estamos generando como educación, acompañamiento, es fidelización. Que uno de los eslogans de RE/MAX es que nosotros trabajamos con personas, ¿ok? Con personas y para personas. Nosotros no captamos propiedades, nosotros captamos clientes. Exacto. Y clientes que hoy te compran. Exacto. Historia que viene con miedos, que viene con todo un sinfín de sentimientos. Con experiencias, exactamente. Y si tuviésemos entonces hoy día que bajo tu experiencia, interpretar que el mercado va a venir de forma positiva, es un rubro que se ha mantenido bastante bien durante la pandemia y que básicamente se está ajustando, como todo mercado tuvo una alza, va a tener algún proceso un poco más fácil, pero hoy día hay mucha gente que dice también, ok, podría invertir, me interesa hacerlo, podría entonces llamar a Lili y asesorarme, etcétera, pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? O sea, ¿cuál es el polo que viene este 2023? ¿Cuáles son las
figuras que ustedes ven como interesantes? Bueno, mira, nosotros como Remax Synergy somos especialistas en el sector oriente, ¿ok? Perfecto. Manejamos todo lo que es inversión en Providencia, Las Condes y Vitacura. Ok. Perfecto. Y tenemos bien mapeado el sector. Hay oportunidades increíbles, personas que, bueno, decidieron emigrar o personas que decidieron volver al sur, escapando de Santiago por la o porque pandemia, sus hijos ya se graduaron y deciden vender y ya que quieren volver a región. Hay muchas oportunidades, muchas. Es increíble la cantidad de opciones que hay. Había un tema con que el sector oriente todo es caro. Hay opciones bastante buenas. Claro. Teniendo también un canon de arriendo muy superior. Muy superior. Hay opciones para todos, pero hoy día entonces el polo que se viene con gran desarrollo sería entonces oportunidades en el sector Claro, oriente. que te puedo hablar, existen otros polos en la ciudad, efectivamente, que tienen mucho desarrollo, mucho crecimiento, pero nosotros somos especialistas en Las Condes y Provi y llevamos a nuestros clientes a esta inversión. Muchas veces nos pasa que un cliente nos llama por una propiedad y le decimos, oye, está bien, veámosla, pero tenemos esta opción. Y le mostramos 2 o 3 opciones y el cliente termina cerrando otra opción que no es la que llamó. Claro, porque eso también habla de la asesoría que le dan y cómo lo escuchan y van buscando en el fondo ese o que tipo efectivamente lo que él está buscando en ese momento no es lo que a él le conviene. Lo que realmente le sirve, exacto, que también pasa mucho. Y me imagino que hay muchos, Lili, que van a quedar con muchas ganas de saber cuáles son estas oportunidades, sobre todo en el sector oriente. Hoy día hay mucha gente que también o se está cambiando de casa o quiere buscar inversiones en ciertos sectores un poco más tranquilos o cerca de su vivienda, etcétera. A tu cámara, por favor, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Dónde pueden saber todas estas alternativas que ustedes tienen hoy? Toda la información está en nuestra página web y en nuestro Instagram. Síganos, @RemaxPiso, Synergy Piso Chile. Toda la información que quieran está ahí. Normalmente subimos mucho contenido de valor que hablamos de las inversiones, de las oportunidades, de las opciones. Estamos en Badajoz 18 Las Condes, muy cerquita del Metro Manquehue. Simplemente llegar, tocar la puerta y entrar. Y a las personas que quieren emprender, a mujeres y hombres, o sea, porque esto es un negocio para ambos. A los que quieran emprender y quieran hacer un cambio, un clic. Yo cambié mi estilo de vida, esto es un estilo de vida para mí. Exacto. Te invito a que lo juntes, que lo compartas conmigo, que esto es un win-win, es un ganar-ganar. Así que ven, toca la puerta y te esperamos. 100%. Lili, hay tu regalo de Marley Coffee, uno de nuestros auspiciadores que hace posible nuestro programa. Y entonces usted ya sabe, las mujeres nos estamos posicionando en este rubro. Bienvenidas hombres y mujeres a trabajar en conjunto por mejorar la calidad de la inversión de todos quienes quieran entrar a este rubro. Y entonces ya sabe, ahí Lili Tavares, broker de Remax Synergy, le va a poder ayudar a solucionar todas sus dudas y a asesorarse sobre su mejor inversión y a mostrarle todas las oportunidades que hay ahí en el sector oriente. Ahora nosotros despedimos a Lili y nos vamos a nuestra última pausa. Muchas gracias. Y ya volvemos. Invertir es la mejor forma de resguardar tu futuro. En Raystock.com contamos con los mejores asesores y proyectos de inversión inmobiliaria. Escanea el código QR que aparece en pantalla para que empecemos a planificar tu futuro. Raystock.com. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Cuáles son tus metas? ¿En qué punto de tu vida dirás, lo logré? Invertir es la mejor forma de resguardar tu futuro y el de tus sueños. En Raystock.com contamos con los mejores asesores y proyectos de inversión inmobiliaria. Escanea el código QR y aprovecha nuestro stock limitado con 5 años de dividendo garantizado y 5 años de administración gratuita. Y ya estamos de vuelta después de esta pequeña pausa con el último bloque del capítulo de hoy. Y para seguir hablando un poco de lo mismo, porque las mujeres en el rubro inmobiliario no vamos a dejar jamás de ser muy importantes, nos acompaña Natalia Zubiabre. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, ¿y tú, Connie? Muy bien, muchas gracias. Ejecutiva o asesora comercial en Raystock.com. Así es. Cuéntanos un poco, Natalia, primero de ti, de cómo llegaste a este rubro inmobiliario y cómo lo que ha significado quizás también llegar a este rubro y dejar ahí la huella como mujer en toda esta parte comercial. Vale, mira, ha sido una búsqueda dentro de... Partió con la casa propia, con el sueño de la casa propia. Perfecto. Me empezó a interesar mucho lo que es el rubro inmobiliario y a partir de esto nació la búsqueda de desempeñarme profesionalmente dentro del rubro porque vi una oportunidad. Sin haber estudiado esto, sin haberlo estudiado.
Justo estábamos hablando de eso en el bloque anterior y en el fondo como la importancia de, o como uno se enamora de esto una vez que por A o B o C o llegas a preguntar o quieres comprar o compraste en algún momento o conociste a alguien. Eso es más o menos entonces como lo que te enamoró de todo esto. Claro, vi la oportunidad finalmente y fue como, hay demasiada información. No hay claridad al respecto o no hay alguien que pueda canalizarlo y sentí la necesidad de ser ese alguien. Imagínate, igual es tremenda pega, o sea, como que y harta responsabilidad, porque en el fondo no vendemos zapatillas ni un polerón, o sea, estáis comprando una inversión o un departamento para vivir, que es una deuda por 30 años, o sea, hay una ética y un peso bien importante a este trabajo. Eso también yo creo que ha sido algo que te ha ido como motivando, ¿no? Sí, por supuesto, y bueno, dentro de la misma tónica, es la deuda más grande que vas a adquirir en tu vida. Exacto, literal. Y aprendimos dentro de Raystock.com que hay que perderle el miedo a la deuda. Finalmente, sobre todo cuando hablamos de inversiones inmobiliarias, la deuda es tu apalancamiento. Es tu beneficio, básicamente. Y es tu beneficio, ya deja de ser algo negativo y pasa a ser un beneficio, porque dentro de este mismo desarrollo y dentro de este mismo modelo de negocio, puedes adquirir algo de un valor muy alto apalancándote con el banco y poniendo un porcentaje sumamente bajo en comparación a la deuda global. Entonces, es algo que es muy entretenido y es súper apasionante una vez que lo conoces y uno de verdad siente la necesidad de mostrárselo al mundo y de potenciar al mundo de que lo haga, sí, por supuesto. Es que lo mismo que tú dices, en el fondo también es ahí donde tu rol es tan importante en el área de la asesoría, de la educación al cliente final, porque claro, tenemos el estigma de la deuda como algo súper negativo. Exacto. En el rubro inmobiliario particularmente no se toma así, pero si tú no tienes esa capacidad o esa pasión de querer explicar, de querer enseñar, de que la gente entienda lo que está haciendo, entendiendo lo bueno, lo malo, lo más o menos, o sea, como con todas las cartas sobre la mesa, es muy difícil atraer a la gente. Yo creo que al final eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, dentro de todo lo que hacemos y cómo abordamos a nuestros clientes, es sumamente interesante el poder mostrar todo lo que podría llegar a pasar. Si nosotros enfocamos eso, por ejemplo, a nuestro género y a la mujer inversionista, es, ¿cómo decirlo? Toma más tiempo. Nosotras somos más pausadas y pensamos más las cosas que los hombres a veces, ¿verdad? Sí, somos menos impulsivas, pero también somos muy determinantes en el momento de la toma de decisión y somos claves también en ese proceso. Nos falta espérate que tengo que conversarlo con mi señora y te cuento, ella quiere conocer el departamento a ver si le gusta para ver si es que lo compramos o no, o sea, somos absolutamente relevantes en la decisión final. De hecho, si nosotros lo llevamos a un análisis más numérico, por así decirlo, dentro de nuestra experiencia como Raystock.com, vamos a la información más dura. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a lo que es la reserva, lo que es la venta dura anual, tenemos un 52% que se va hacia los hombres y un 48% hacia las mujeres. Ah, wow, está súper nivelado. Están súper nivelados, pero si nos vamos, por ejemplo, a las caídas, es decir, al proceso que viene después de la reserva. Al que no llega a escriturar, básicamente. Claro, el que no llega a escriturar o a promesar, tenemos un 70% de caída en los hombres. Es decir, invertimos menos tiempo en el hombre, pero tenemos ahí un mayor riesgo de caída porque ahí son más impulsivos, llegan y toman la decisión. Un impulso de por medio, claro. La mujer, por otra parte, es bastante más racional, aunque a uno nos cueste admitirlo, creerlo. Porque los hombres no lo quieren admitir, porque objetivamente nosotros sabemos que es verdad. Pero son sumamente estrictas al momento de adquirir y de solicitar la información y el conocimiento. Entonces, somos más responsables, mejores pagadoras, cuidamos más la casa porque como madres muchas hay que tener ese balance, como que en general tenemos entonces, si nos vamos ahí al número, solo el 30% en nuestra experiencia como Raystock.com en cuanto a mujeres se cae la venta. Entonces, wow. El igual número es muy importante en ese sentido. Entonces, nos deja una claridad y nos da una pauta de
quién como del realmente... norte a seguir. Sí, claro. el norte a seguir finalmente. Ya después uno dice, no, hay que entregar toda la información definitivamente, aunque no te lo pregunten. Exacto. Porque evitamos ahí el riesgo. Por ahí depende Sacamos de cada los miedos, persona. en el fondo Sí. yo creo que es todo, pero que igual que nos cuentes, Natalia, el gran posicionamiento que han tenido las mujeres, particularmente en la compra de Raystock.com. Eso también quiere decir que dan una información mucho más transparente, segura, mucho más clara, porque básicamente lo mismo que estamos hablando, la mujer busca un poco ese tipo de transparencia, de tranquilidad para tener este empujoncito final de tomar la iniciativa. Sí. Y una vez entonces que lo toma, es mucho más seguro el cierre del negocio versus un hombre, o sea, tenemos menor desistimiento en mujeres. Invertimos más tiempo, pero ese tiempo se ve recompensado en que tenemos una menor tasa de caída en la finalización del que básicamente es el riesgo final de la inmobiliaria y lo que nosotros como asesores tratamos de evitar. Entonces, siempre, sí, por supuesto. O sea, seguimos siendo mejores clientes, básicamente. Sí, por todos lados. Podríamos decir que sí. Oye, y si hablamos un poco como del perfil hoy día, de la mujer que ha llegado a la inversión, porque yo creo que hay de todo, tú tienes ahí como más claro los números finales de Raystock, pero ¿cuál es más o menos el perfil de la mujer que hoy día está entrando al rubro? ¿Pasa esto de que compra en un momento y después sigue comprando, le empieza a gustar, se queda en el rubro, le cuenta a la amiga, a la mamá, a la prima? ¿Cómo ha sido la incorporación de la mujer a la inversión en cuanto a perfiles? En cuanto a perfiles, tenemos un mix bastante amplio, tenemos un rango etario bastante amplio. Normalmente ronda entre los 25 a los 45 años aproximadamente. Perfecto, en como cuanto en a edad laboral también. Claro, que son sus edades laborales. Tenemos mucho profesional joven, profesional joven que está recién partiendo, que le está llamando la atención, más que vivir, le está llamando la atención el invertir. Que es como el mejor momento, yo creo, mientras más joven, primero mejor, porque tenéis más años para pagar y para seguir haciendo la ruedita. Claro. Y yo creo que también ha cambiado, no sé si comparten lo mismo, como esta cultura básicamente que existía en Chile hace 15 años atrás, que era como compra tu casa propia, endeúdate toda la vida. El sueño de la casa propia. Claro, y hoy día nos hemos dado cuenta que finalmente por lo que me compraba una, me puedo comprar 3, invierto, genero más rentabilidad y quizás no la voy a comprar a los 30, pero sí a los 40, 50 voy a tener el doble de ingresos para poder comprarme mi propiedad final, básicamente. Sí, finalmente se ha generado dentro del tiempo que llevo asesorando mujeres que llegan con el sueño de la casa propia. Vemos valores, muy vemos maternal posibilidades. También, sí, vemos valores, posibilidades y nos vemos un poco mermadas dentro de la situación porque lo ven algo inalcanzable, la expectativa que se tiene versus lo que se puede. Exacto. Y ahí es donde entra la inversión. Como opción, como herramienta. Porque es una opción, es una herramienta y es un apalancamiento sumamente importante que normalmente se desconoce. Y realmente les genera una luz. Es como, realmente puedo hacer algo, no es un no estoy perdida. Claro, es como la diferencia entre ir a una sala de venta a buscar lo que es el sueño de tu casa propia y asesorarte con nosotros, con expertos en las inversiones inmobiliarias como lo somos en Raystock.com. Entonces, y finalmente a veces el sueño de la casa propia puede ser más frustrante porque es más caro, uno está como con una idea predefinida en la cabeza de lo que quiere, lo que sueña, lo que imagina, y muchas veces esa idea predefinida cuesta 8 veces más de lo que finalmente el banco hoy día nos puede llegar a financiar. Entonces genera como esa sensación un poco de frustración de la gente. Y ahí es clave entonces en Raystock el trabajo que hacen de poder aterrizar y decir, mira, quizás no te alcanza para esto, pero mira, tenemos hacer algo. Esto, claro. Finalmente es eso, a eso era lo que me refería con, no es un no tajante, es un puedes hacer algo, puedes invertir, tienes las opciones, tienes las herramientas para hacerlo. Adelante, aquí va a estar el soporte, acá te vamos a estar acompañando en todo tu proceso. Es que eso es clave, yo creo que toda la información, lo hemos hablado en varias entrevistas con Raystock, pero la idea también es que aquí todos puedan, quienes están viéndonos en la entrevista, ir a las redes sociales y conocer todo el tremendo material, porque al final es eso, yo creo que los números que tienen, el que las mujeres sobre todo estén tomando más confianza en invertir y estén casi niveladas en cuanto a números con los hombres, habla de eso, el tremendo trabajo que hay detrás, porque
muchas veces, y lo hablamos en hartos programas, la gente cree que es llegar y nosotros aquí como que venimos a vender. La idea es mostrar todo lo que hay atrás. O sea, la Natalia Zubiabre que está todos los días hablando con la gente, asesorándole, enseñándole. ¿Cómo ha sido más o menos también como eso durante este tiempo que quizás ha habido como una sensación un poco más pesimista del mercado? Acompañamiento, ¿cómo ha sido? Ha sido un acompañamiento bastante arduo y persistente, es la manera en la cual la puedo describir. Son buenos conceptos. Sí, es la forma en la cual tú debes tranquilizar de alguna manera y derribar todos los mitos que tenemos detrás con respecto a todos los estigmas que no se es menor, están generando, digámoslo, que son monstruos gigantes. Exacto. De hecho, llegó un punto en el que la taza era el gran monstruo. Y ahí había que estar acompañando y estar ahí persistiendo de no, ahí no está el negocio, acá tenemos que hacer esto. Claro. Ha sido... Y también tener esa paciencia duro. Y esa como convicción final, porque cada cliente termina siendo un caso diferente. O sea, no existe la receta mágica ni el proyecto para todos. O sea, no podríamos venir aquí y decir, aquí tenemos en RE/MAX el mejor proyecto para todos, porque no va a ser para todos. Ese también es ese feeling que hay que tener, y que también me imagino que las mujeres tenemos ese don un poco más como en la piel de poder definir y como poder captar más fácil en el radar la información del cliente y poder con eso asesorarlo de una forma mucho más certera en el fondo. Claro, precisamente y con respecto a nuestro público objetivo, o por así decirlo, o sea, con enfoque en nuestro lado más femenino, es que las mujeres, y como lo habíamos dicho en su momento, se toman más tiempo, sí, te piden mucha más información. Más detalles, mucho más detalle, claro. Piden más proyectos. Ahí es cuando nosotros como expertos en la inversión inmobiliaria decimos no. Exacto. O más que un no es, veamos esto, centrémonos en estas opciones. Porque si no tenemos todo Santiago para salir a ver. Si te abro, siempre lo comparamos y les decimos, si te abro el buffet y el abanico de opciones, te va a costar bastante más decidir porque vas a tener muchas opciones. Acotémoslo. Exacto. A tu preaprobación, a tu presupuesto, a tu valor cuota mensual, o sea, se puede ahí acotar. Siempre tratamos de aterrizar todo a lo que es más tangible, es más objetivo y es realmente realizable para una persona. Si no, entramos a jugar con las ilusiones de la gente. Y ahí llegamos a esta frustración de la que no queremos ser parte, básicamente. Exacto. Y es algo que nosotros queremos evitar. Básicamente, como empresa, nosotros tratamos de ser muy transparentes, de entregar la información lo más detallada posible y que dentro de todo este abanico y esta cantidad de información tan desbordante que hay, tratar de guiar de la mejor forma a nuestros clientes. Y en este caso ha sido de verdad que un placer y un honor atender a mi propio género, porque he aprendido mucho. Me imagino. Y tú también en algún momento, y eventualmente me imagino que como llegaste a preguntar por propiedades, tienes esa sensación de duda, de querer aprender, de querer conocer. Sí. Así que de verdad, Natalia, mis felicitaciones. Creo que has hecho un trabajo increíble. Se notan los números de RE/MAX, pero también se notan cómo lo cuentas, y en toda tu pasón se ve que la tienes, y de verdad creo que eso es lo que hoy día busca la gente. Asesores que estén comprometidos con el rubro, que quieran enseñarnos, que quieran en el fondo como educarnos financieramente, porque esto, como tú ya lo decías, es una de las deudas más grandes. Así que por favor, a tu cámara, ¿dónde podemos encontrarte a ti? RE/MAX.com, redes sociales, ¿dónde podemos llegar a todos estos asesores expertos que nos van a dar la mejor solución a nuestra inversión? Bueno, tendríamos que ir a nuestra página web, que es restock.com, y bueno, ahí ellos podrían... Todos nuestros clientes se pueden dirigir y conectar directamente con nosotros. Nosotros los vamos a estar contactando. Perfecto. A la brevedad, la verdad es que es bastante rápido el flujo con el cual nosotros llegamos a nuestros clientes. No tardamos tanto y es algo bastante personalizado. Lo hacemos nosotros como asesores de manera directa. Eso también es clave.
Bueno, Natalia, tu regalo de Marley Coffee, muchas gracias por acompañarnos. Espero que realmente sean muchos más los clientes que logres asesorar y muchas más las mujeres también que te escuchan y quieran llegar a este rubro inmobiliario, porque lo hacemos bien y hace falta todavía un poquito más de mujeres en el rubro. Así que usted entonces ya sabe, raystock.com, vaya, asesórese con Natalia si está ahí pensando, mirando a los niños en la casa y pensando en invertir, en entrar a este mundo inmobiliario. Como Natalia, como muchas también que nos han acompañado en este programa, es absolutamente posible y es un excelente rubro. Así que bueno, invitadísimo raystock.com, usted ya sabe. Y ahora vamos a nuestra última pausa que viene, acuérdese, la nueva parte de nuestro programa. Y ya estamos de vuelta nuevamente en nuestro panorama piloto semana a semana presentado por yapo.cl. Y esta semana volvemos con las series porque ya viene la época, como siempre, de empezar a ver el fin de semana un par de series en familia. Y esta semana les traemos en panorama piloto En Pocas Palabras. Esta es una serie documental que enseña en pocas palabras y de forma muy sencilla cómo se mueven y funcionan distintas temáticas en el mundo. Te queremos recomendar el capítulo dedicado al dinero, cómo lo gastamos, cómo lo pedimos prestado y sobre todo cómo lo ahorramos, para que podamos aprender sobre el dinero y sus campos minados como tarjetas de crédito, apuestas, fraudes, préstamos y tanto más. Así que ya lo sabe, disponible en Netflix y esperamos ahí sus comentarios en redes sociales de qué le pareció. Ya después de este panorama piloto hemos llegado al final del capítulo de hoy, así que como siempre, darle muchas gracias, recordarle que ya somos 100.000 seguidores y invitarlos a seguirnos en nuestro canal de YouTube Agricultura TV y si no, a sintonizarnos por Zapping en el canal 182. Nos vemos el próximo miércoles, que estén muy bien y muy buenas noches.